Estamos en lecciones sobre el libro de los Hechos y hoy nos toca hablar del capítulo 15 y escogí los últimos versículos de este capítulo. El capítulo 15, cuando usted lo mira en general, habla sobre el concilio de Jerusalén y luego termina, después que resuelven el asunto con los gentiles, luego terminan enviando a un grupo de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía con una carta para hablar sobre cuál fue la resolución. Luego, Pablo, Bernabé y algunos otros se quedaron en esa iglesia por algunos días y están en un diálogo sobre qué van a hacer después. Y dice, pues tenemos que, vayamos nuevamente sobre las iglesias, confirmemos a los hermanos en la fe, y ahí es que surge lo que llamamos el conflicto ministerial. Hoy quiero hablar acerca de este tema, conflicto ministerial, que es lo que ocurre en este pasaje bíblico de hoy, Hechos 15, 36 al 40. Hablemos un poco sobre conflicto. Es una palabra que a algunos les gusta, porque a algunos les gusta el conflicto y otros no. Otros huyen del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es una oposición o un desacuerdo entre personas, aplicándolo a personas. Existen diferentes tipos de conflictos, muchos tipos. Voy a mencionar algunos de ellos. Hay conflictos reales, que hay circunstancias reales en nuestra vida o en la vida donde estamos y son desacuerdos y problemas que hay, ¿verdad? Es un tipo de conflicto. Hay conflictos imaginarios. Imaginarios en el sentido de que a veces las personas, porque les falta información o tuvo un malentendido con otra persona, se comienza a crear en su mente un conflicto. En su propia mente crea un conflicto sobre lo que puede estar pensando la otra persona o lo que puede estar diciendo la otra persona. Y hay conflictos que son relacionales. Estos conflictos son desacuerdos entre relaciones, ¿verdad? Desacuerdos interpersonales, intrapersonales. Cuando hay relaciones, cuando hay personas, existen también estos tipos de conflictos. Conflictos, hermanos, aunque la palabra tiene una connotación negativa, yo creo que la palabra tiene que tener una connotación positiva. No todos los conflictos son malos. Y es necesario que como seres humanos pasemos como conflictos. Por conflictos. Y si usted se detiene a mirar a su alrededor, la rutina de su día, usted quizás enfrente varios conflictos en su día. Voy a dar algunos ejemplos desde mi casa. Voy a ser cuidadoso. Con mis hijos, por ejemplo. Voy a usar a mis hijos. Diariamente nos podemos enfrentar, ellos se enfrentan el conflicto de quién se va a bañar primero. Porque ellos quieren ser el último, porque así tienen más tiempo para hacer otras cosas. Y entre ellos empieza esta discusión y este conflicto, ¿quién le toca primero bañarse? ¿Quién se puede sentar en un espacio de la minivan? ¿Quién va en ese espacio? Si se va a comer comida afuera, ¿dónde vamos a comer? Acuérdense, en mi casa somos 5. ¿Dónde van a comer? Hay cosas que yo no puedo comer, hay cosas que a uno le gusta más que a otro, y usted va a ver que siempre es un conflicto. Por eso es que como seres humanos tenemos que aprender a lidiar cuando hay diferencias. Me recuerdo en el tiempo de mi niñez, cuando se pintaba la casa, ¿quién decidía el color? Mi papá decía uno, mi mamá podía decir otro color. Cuando usted sale con amistades y familias a un restaurante y de repente llega la cuenta, ¿quién va a pagar la cuenta? Eso puede crear un conflicto. Hay una expresión que dice que invita paga, pero hay personas que invitan y después dice que cada cual se pague lo suyo. O se invitan y espera que tú le pagues la comida. Y eso puede ser un conflicto, ¿quién va a pagar la comida? En el grupo de adoración puede decir, ¿qué canción vamos a cantar? ¿Quién escoge la canción? En el trabajo, siempre hay una tarea que nadie quiere hacer porque es muy pesada, porque es muy difícil, porque hace calor, porque hace mucho frío. Y cuando están en ese team, en ese grupo de personas, ¿quién va a hacer ese trabajo? Eso crea un conflicto. Cuando yo trabajaba en Walmart, ustedes saben que yo trabajé en Walmart, hice una mini carrera de 5 años ahí.
yo trabajaba en el área de las frutas y los vegetales, y el conflicto grande que había es quién iba a hacer el truck. Nosotros lo llamamos, quién iba a ir al cooler y entonces trabajar dentro del cooler y poner todo lo que llegó del truck dentro del cooler, rotar todos los productos, sacar para afuera lo más viejo y poner lo nuevo atrás. Eso creaba conflicto entre nosotros. Y a nadie le gustaba hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque, número uno, tenías que pasar frío. Y número dos, pesaba mucho y terminabas con dolor de espalda. Entonces, eso crea y en su trabajo usted va a ver que hay algo, tareas de esa manera. Así que el conflicto es normal. Hay conflicto dentro de la iglesia, quién hace qué, cómo se hacen las cosas, cómo se adora, cómo se supone que se hagan las cosas. Y hay conflicto dentro del hogar. ¿Quién bota la basura? ¿Quién frega hoy? ¿Quién va a cocinar hoy? ¿Quién limpia qué? ¿Quién dejó sucio qué? ¿Verdad? Donde usted se detiene a ver, estamos rodeados de conflictos. El problema no es que haya conflictos, el problema es que no sabemos a veces lidiar con el conflicto. Ese es un gran problema. Como personas, la gente cuando se encuentra delante de un conflicto, la tendencia, algunos ignoran el conflicto, porque no les gusta pelear, o no les gusta hablar, o no les gusta discutir, lo ignoran. Otros huyen, otros se van. Algunos enfrentan, les gusta enfrentar, les gusta estar cara a cara en el conflicto. Algunos no escuchan la otra parte. Algunos no ceden nunca. Algunos pelean y gritan. Y se creen que porque gritan o pelean tienen la razón, ¿verdad? El problemático usualmente, para que no le peleen, llega a la casa y llega peleando. Para que así no haya conflicto. Eso yo lo he visto mucho, no en mi contexto, pero cuando crecía como... Hay gente que no razona cuando tienen conflictos. Así que no siempre es saludable, hermanos, ignorar los conflictos. Tenemos que aprender a lidiar con ellos. Por eso es importante que a sus niños usted tiene que dejarlos lidiar con sus conflictos. Usualmente mi esposa y yo lo que hacemos es, cuando los niños están discutiendo sus asuntos, nosotros los dejamos que discutan sus asuntos. ¿Por qué? Porque eso es una habilidad que ellos van a adquirir para cuando sean adultos como nosotros. Y si nosotros los estamos protegiendo constantemente y solucionándole todos sus problemas, cuando sean adultos no van a saber lidiar con conflictos. Ahora, nosotros estamos ahí velando, ¿verdad?, que no se vienen ciertas reglas cuando ellos están en sus momentos de conflictos. Necesitamos, ¿verdad?, lidiar con conflictos donde quiera que nos encontremos cuando estamos lidiando con personas. Y muchos de estos conflictos que usted ve en los casos de Ana María Polo, en casos cerrados y en la corte, muchas veces eso no llegaría hasta ahí si se resuelve usted privadamente con esa otra persona. Entonces, como hay una de las partes que no quiere ceder o una de las partes que no quiere escuchar, entonces hay que ir delante de los jueces para que nos ayuden con estos asuntos. Pero, si se resuelve antes, mucho mejor. La historia de hoy muestra cómo Pablo y Bernabé se separaron sus caminos por causa de un conflicto. Como mencioné, Hechos 15, cuando usted mira Hechos 15, usted va a ver que está el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén ocurre un conflicto. El conflicto es sencillo. Dicen, ok, a estas personas que no son judíos, a los gentiles, ¿qué le vamos a pedir? ¿Le vamos a pedir que sigan las leyes de los judíos o le vamos a pedir otra cosa? Ellos deciden, en 15:29 dice, esto es lo que le vamos a pedir. Que se abstengan de sacrificios e ídolos de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cosas, si os guardéis, bien haréis. Eso fue lo que le pidieron. Le pidieron 3 cosas. Entonces, ellos resuelven esto de esta manera. Envían la carta y le dicen, los gentiles no tienen que seguir la ley. Solamente que cumplan con estas 3 cosas. Luego, como había mencionado al principio, la historia de hoy muestra cómo Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto. Y este conflicto que lo lleva a la separación es el asunto de Juan Marcos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos a un viaje misionero a confirmar las iglesias y Pablo decía, no quiero llevarme a Juan Marcos. Juan Marcos quizás tenía miedo,
Quizás era muy joven, quizás quería devolverse, no estaba listo para la presión o para la persecución. Por alguna razón Pablo dijo, no quiero a Juan Marcos. La razón principal por la que Pablo utiliza para decir no quiero a este muchacho es que él los había abandonado, los había dejado en su primer viaje misionero cuando estaban en Panfilia. En ese viaje misionero fue muy intenso para todos, incluyendo a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque en ese primer viaje misionero hubo persecución, donde Pablo fue dejado como muerto. Y en este viaje que ellos iban nuevamente, ellos iban a tomar la misma ruta, pero al revés. Es donde Pablo sufrió toda esta persecución, toda esta presión. Y Pablo sabía que probablemente iba a pasar lo mismo. Entonces dice, mira, Juan Marcos se nos rajó, se nos quedó a mitad de camino. Yo no me lo quiero llevar porque probablemente nos haga lo mismo. Esa fue la razón de Pablo. Aunque la Biblia es clara y no dice específicamente por qué Pablo no lo quería llevar, pero Hechos revela qué fue lo que hizo Juan Marcos. Quizás Pablo dijo, bueno, ya nos abandonó, puede que pase lo mismo. Quizás Pablo lo estaba protegiendo, pensando de que este muchacho está lleno de miedo y de temores, y si lo persiguen va a salir corriendo y puede negar hasta Jesucristo, ¿verdad? Por la persecución. No sabemos específicamente, estaremos especulando por qué Pablo no lo quiso llevar. Esto lleva al choque entre Pablo y Bernabé, dos líderes fuertes dentro de la iglesia primitiva. Bernabé decía, Pablo, yo estoy en desacuerdo contigo, yo me lo quiero llevar. Ambos son siervos de Dios, ambos amaban a Dios, ambos estaban trabajando para la obra de Dios, pero simplemente hubo un conflicto, hubo un desacuerdo entre ellos. Después de quizás haber dialogado, quizás de haber, no sé si se gritaron, porque el texto bíblico no lo dice, no sé si se molestaron, no sé si dijeron cosas, ellos deciden cómo van a resolver el conflicto. Ellos toman la decisión de separarse. Y esta decisión no fue fácil, porque llevaban más de 10 años trabajando juntos. Eran compañeros de milicia y de persecución y oposición. Ellos enfrentaron todas estas experiencias buenas y malas juntos en el camino. Pero en medio de su conversación sobre este conflicto, deciden separarse. Para ambos, Dios iba a estar con ellos. Y a ambos Dios los bendijo. Y se hizo un acuerdo mutuo en medio de ese conflicto. Es importante resaltar, porque se conoce mucho acerca de la figura de Pablo, lo que hizo. Y también yo he mencionado en otros sermones la importancia de Bernabé, que es el hijo de consolación. Y este hombre era Hechos 11:24, lleno del Espíritu Santo, era un hombre bueno, un hombre que Dios utilizaba. Bernabé fue un hombre que en el tiempo difícil de la vida de Pablo, cuando la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, no lo aceptaban porque decían, este hombre está loco, ¿de dónde salió este hombre? Porque persigue a la iglesia y a la misma vez dice que ve a Jesucristo, que vio a Jesucristo en una visión. En Hechos 9:27 revela que Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles y dijo, yo voy a estar con él, y es un hombre que Dios usa, y sí se encontró con Jesucristo. Y más adelante vamos a ver que esta acción que hizo Bernabé en tomar a Juan Marcos con él, hizo fruto y creó un fruto en el ministerio de Pablo aún. 2 Timoteo 4:11 dice, porque solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero en ese momento que hubo conflicto, hubo que tomar decisiones de la manera más saludable posible. Y ellos entendieron que la manera más saludable posible en ese momento era que él tomara a Juan Marcos, y si fuera a hacer la misión de Dios en otra región, y que Pablo tomara entonces a Silas y se fuera a confirmar los hermanos siguiendo la ruta del primer viaje misionero. Y se resolvió el conflicto. Ahora, cuando hay un conflicto ministerial y aun cuando hay un conflicto entre nosotros como seres humanos,
en nuestras relaciones, aún en la iglesia, ¿qué podemos nosotros hacer? Déjeme decirle que del texto bíblico de hoy podemos ver y podemos entender que porque haya un conflicto no quiere decir que haya pecado. Porque haya un conflicto no quiere decir que haya algo mal. Simplemente que somos seres humanos y tenemos diferentes perspectivas. Y que debemos resolver cuando hay diferencias entre nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver un conflicto? Cuando nos llegan a nosotros situaciones como la de Pablo y Bernabé, aunque Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto ministerial, cuando hay diferencias entre esposo y esposa, cuando hay diferencias entre padres e hijos, cuando hay diferencias en el trabajo, cuando hay diferencias en la iglesia, ¿cómo nosotros podemos resolver ese conflicto? El texto bíblico revela que resolver conflictos es saludable. Ahora, yo les voy a mencionar algunas cosas de cómo podemos hacer esto. Y esté conmigo. Pastor, ¿cómo lo hacemos? Número 1, acepta tu parte en el conflicto. Ya sea familias, amigos, vecinos, iglesia, trabajo. Si hay un conflicto, usualmente cada uno tiene su poquito de culpa, para no decir toda la culpa. Si entramos en un conflicto, cada uno lleva un poquito de culpa. Entonces reconoce tu parte en ese conflicto. Pensar que no eres parte del conflicto es usualmente el problema. El que dice, yo no creé el conflicto, yo no soy parte del problema, es usualmente quien lo creó. Así que lo primero que uno tiene que hacer es con esa actitud de humildad y con esa actitud de mansedumbre aceptar, ok, puede que yo también tenga culpa en este conflicto, ¿verdad? Acepta tu parte en el conflicto. Número 2, ve directo. Hermanos, el que no va directo, entonces es donde se ocurren los chismes, los bochinches y los malos entendidos cuando no se habla directo a las personas. No hable de alguien, hable con ese alguien. No hable a las espaldas. No sea chismoso, chismosa, ¿verdad? Porque eso crea chisme. Y cuando usted vaya directo, ¿verdad? Tan peligroso es, cuando usted está en conflicto, hablar a las espaldas de esa otra persona, como ir directo y escupir todo lo que usted tenga en su corazón y dice, no, yo soy directo, yo soy sincero. Porque eso también va a crear, ¿qué va a pasar? Que el conflicto siga creciendo y va a afectar las relaciones. Así que debemos cuidar en no ir a las espaldas, que cuando vamos directo, usemos el respeto hacia la otra persona. No todo lo que uno siente y piensa se debe decir, ¿verdad? Así como no se debe hablar a las espaldas, no todo lo que viene a la cabeza de uno se debe decir, hermano. Porque uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras. Así que vaya directo. Número 3, piense siempre lo mejor del otro o de la otra. Nunca asumas lo peor. Escucha la explicación. Lo que ocurre cuando uno está en conflicto, uno comienza a maquinar y a pensar, tiene presuposiciones. Y se comienza a crear historias en su mente. Y la imaginación comienza a volar alto. Y quizás la otra persona que está en conflicto con usted no está ni pensando ni en el conflicto ni en usted. Y usted está pensando, esta persona me está poniendo el pie, esta persona quiere que me vaya mal, esta persona me está haciendo la guerra. Y todo lo que hace esa persona es porque está en contra de usted. Por eso es que haga lo contrario. Piense lo mejor hasta que usted tenga tiempo para hablar con esa persona. Lo otro que podemos hacer, que es bastante saludable, explicar, no señalar. Usted explica la situación, como pasó con Pablo y Bernabé. Ellos explicaron, mira, yo no quiero que él vaya porque es un miedoso, porque se nos va a dejar. Y Bernabé dijo, no, yo quiero que él vaya porque al revés, esto lo va a fortalecer en su vida, en su ministerio, como persona. Quizás esa fue la discusión. Expliquen la situación. No señales. Hable sobre el problema sin personalizar la situación. Ay, cuando usted entra para resolver un conflicto y dice, no, porque tú, ahí ya comenzaste mal. Porque el otro va a decir, tú también. No, porque tú, tu familia, tú y toda tu familia. Hermanos, señale el problema sin personalizarlo. Si entras a juzgar, no te va a escuchar. Ok, ¿cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto no lo personalice.
Porque a veces cuando personalizamos los problemas con los demás, pensamos, no, porque si la persona hizo algo mal, una acción mal, cuando tú lo personalizas, dices, no, tú eres malo, tú eres mala. Y solamente hizo una cosa mal. Eso, bueno, usted sabe quién es así mucho. Mis hijos. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no le cumplas con algo o hagas algo mal. Ya eso es lo más grande. Y eso es parte de los niños. Pero cuando vamos a lidiar con los adultos, no comencemos con eso, con señalar. Si vas a señalar, señala el problema, señala la situación, no a la persona. Porque a la vez que tú empiezas señalando a la persona, eso va a crear una pared entre usted y la otra persona. Número 5. Póngase de acuerdo en una decisión. ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? Escucha la otra parte. ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? Pablo y Bernabé dijeron, ok, lo mejor en este punto es dividirnos. Tú tomas esa región, yo tomo la otra región, todos felices. Y es parte de llegar a ese acuerdo, que usted tome esa decisión. Y las dos partes deben ceder y cumplir con lo acordado. Usualmente los conflictos, hay uno que usualmente cede más que el otro. Hay una persona que cede más que la otra. Pero tenemos que aprender que a veces nos toca ceder más que el otro. A veces nos toca ceder iguales. Pero siempre hay que ceder. Cuando se trata de relaciones, hermanos, familiares, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, siempre hay que ceder, hermano. Hay gente que no le gusta ceder. Después que usted ceda, cumpla con lo acordado. Pero es importante hablar, hermano. Es importante hablar. Y luego, mi recomendación es, oren juntos para que Dios los bendiga, para que Dios les ayude en ese tiempo de separación y que Dios esté con ambos en ese momento. Amigos, familias, ofendidos, ofendidas, los conflictos se pueden solucionar y no se deben enterrar, porque cuando se entierran los conflictos, lo que pasa es, como cuando se meten las cosas debajo de la alfombra, eso se va acumulando, hermano, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y por algún momento eso va a explotar. O te explota por tu salud física, emocional, espiritual, o te explota por la boca y te lo quieres llevar comida. Entonces, es mejor tener conflictos pequeños y conflicto no es malo, hermano. Conflicto es que tenemos un desacuerdo y tenemos que arreglarlo entre los dos o entre las tres partes, o entre cuatro. Tenemos un conflicto y vamos a arreglarlo. Ahora estoy concluyendo en esta mañana y les voy a dar varios puntos. Si aparece el pastor por ahí, me dejan saber. Les voy a dar varios puntos en esta mañana y quiero concluir. ¿Cómo entonces podemos poner en práctica esto, pastor? Además de que usted nos habló cómo podemos resolver un conflicto, quiero hablarles de cómo podemos poner en práctica, hermanos. Hay algunas cosas, hermanos. Número 1, no huya de los conflictos. Huir no es la solución. A veces sí hay que huir si necesitas tu espacio, pero huir no elimina el conflicto. Porque no quiero ofenderte, porque no quiero pelear, porque no quiero esto, aquello. Huir no siempre es la solución. No huyas, enfréntalos cuando sea necesario. Número 2, no crees conflicto. Hay gente que crea un conflicto para todo. Todo es un conflicto, todo es un problema. Y si usted es de esos problemáticos, yo quiero decir hoy, que no cree tanto conflicto. Porque hay conflictos que sí, hay que hablarlo, pero por cualquier pequeñez, crear un conflicto, tampoco. Número 3, resuelva los conflictos pendientes. Y usted esta mañana está pensando, y Dios le trae en su mente, hey, hay unos conflictos ahí que usted no ha resuelto. O usted fue el ofendido, o usted fue el ofensor. Pero hay unos conflictos que no están resueltos. Si usted tiene esos conflictos resueltos, no se han ido, están ahí pending, esperando el momento de salir a la flote nuevamente. Si usted tiene de eso, en esta semana yo le exhorto que vaya y resuelva esos conflictos. Porque los conflictos que están pendientes, son conflictos que no permiten que nuestras relaciones sean sanas y saludables. Es verdad que debemos escoger nuestras batallas, pero no podemos dejar nuestros conflictos pendientes.
Número 4, no todos los conflictos se ganan. Hay tiempo para ceder. Debes ceder, debemos ceder todos. No todos los conflictos se ganan. Pensemos, hermanos, no todos los conflictos se van a ganar. Hay un momento en el que debemos ceder. Y a la gente, hay gente que no le gusta ceder, que se paran firmes y no ceden. Ya mismo lo dejamos entrar. Hay gente que no le gusta ceder, hermano. Y hay tiempos en que nosotros debemos ceder. Y debemos decir, ok, sí debo ceder. Número 5, cumple con la misión que Dios te ha dado, aunque tengas que hacerlo en otro lugar o con otra persona, siempre cumple con esa misión. Y número 6, la separación no quiere decir que haya pecado, sino que es la mejor solución para algunos conflictos. La separación que hubo entre Pablo y Bernabé no quiere decir que había un pecado. Simplemente lo que significó fue, mira, en estos tiempos no podemos volver a trabajar juntos por este conflicto que tuvimos. Sigamos haciendo la misión de Dios de otras maneras. Y a veces, hermanos, la separación no quiere decir, no, que eso es malo, que eso es pecado. No, a veces hay que separarse de amistades, a veces hay que separarse de familiares, a veces hay que separarse de un trabajo, porque es lo mejor para ambas partes. Y eso es, hermano, lo que debemos hacer. Y quiero concluir ahora sí, que el pastor me regale unos minutos. Hermanos, cuando estamos lidiando con conflictos, tenemos que evitar el hit and run, el pegar y correr. No envíes cartas, correos electrónicos o correo de voz cuando usted está en confrontación con una de las partes. ¿Por qué? Porque todo eso está abierto a la interpretación. Y puede interpretar que usted dijo algo o que usted lo está diciendo molesto. Trate de resolver los conflictos cara a cara. Lo segundo que quiero que eviten es el gladiador. Cuando ustedes se acuerdan del gladiador es que está en el medio peleando con otras personas o con los leones y hay una multitud alrededor. Cuando usted tenga conflicto con una persona, no tenga una multitud alrededor de usted, porque la tendencia es que usted quiere salir victorioso delante de toda esta gente que nos está mirando. Así que, hermanos, evite esas dos maneras de resolver conflictos. Cuando hay conflictos, hermanos, debemos lidiar con ellos. Y no es pecado que haya conflicto. Pecado es, hermano, que lidiemos con ellos de la manera que no es saludable y que no es bíblica. Oremos en esta mañana.